Buenos días, Dios les bendiga. Iniciamos un nuevo capítulo. Este día comenzamos con el tema de fracciones. Ya estuve viendo los resultados de los exámenes por ahí y vamos bien, los felicito. Lo hicimos bien de nuevo y esperemos seguir así. Sin más que agregar, iniciemos. Este día estaremos trabajando en la página 123 y 124 de sus libros. Para comenzar, vamos a recordar algunos conceptos muy básicos de fracciones. Por ejemplo, ¿de dónde sale una fracción? ¿O qué representa? ¿O cómo la obtenemos a partir de una figura? Vamos a recordar, a este número de arriba le llamábamos numerator y a este número de abajo le llamábamos denominator. ¿Qué representa cada uno de esos números? El número de arriba representa las partes que se han tomado de una figura. En este caso, las que hemos coloreado serían las que hemos tomado. Son 5. Y el número de abajo representa las partes en las que se ha dividido una figura. En este caso 10. Si contamos acá tendríamos 10 cuadritos. Entonces, repito, el número de arriba, el numerator, representa las partes que hemos seleccionado y el número de abajo, el denominator, representa las partes iguales en las que se ha dividido la unidad o la figura que tengamos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una recta numérica? Acá tengo una recta numérica y está graduada del 0 al 1. Y la voy a dividir. Las fracciones también se pueden ubicar en una recta numérica. Por ejemplo, ¿en cuántas partes deseamos dividir esta recta? ¿Alguien me puede decir un número? 3, ok. La voy a dividir en 3 partes. 3 partes iguales. Voy a tratar de que me queden iguales. Ahí está. Esta sería una parte, esta sería la otra parte y acá sería la otra parte. Entonces tengo 3 partes iguales. Yo puedo escribir o ubicar fracciones acá y eso va a depender de las partes en las que la dividí. Muy bien, hasta acá yo no tengo nada, ¿verdad? Entonces tengo 0 partes de 3, porque son 3 en las que se ha dividido. Hasta aquí, ¿cuántas partes tengo? Tengo una. ¿Una de cuántas? De 3. Hasta acá, ¿cuántas tengo? 1, 2. Tengo 2 de 3 partes y hasta acá tendría 1, 2, 3. Tendría 3 de las 3 partes. Y así puedo ubicar fracciones en una recta numérica. Y recuerden, va a depender de cuántas partes o en cuántas partes se ha dividido esa unidad sobre la recta numérica. Me veo un poco diferente, ¿verdad? Pero sigo siendo yo. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, de fracciones equivalentes. Presten mucha atención porque esto será de muchísima utilidad para comparar fracciones. Acá tengo una fracción, 1/2, 1 sobre 2, y acá tengo a 1, el número 1. Cada uno de ellos se puede representar de muchas formas en fracciones. Por ejemplo, 1/2 yo también lo puedo escribir como 2 sobre 4. También lo puedo escribir como 3 sobre 6. También lo puedo escribir como 4 sobre 8 y todos ellos siempre son iguales a 1/2. ¿Cuál es la característica de todas estas fracciones? La característica es que el número de arriba, el numerador, siempre es la mitad del número de abajo, ¿sí? Ven, acá 3 y acá 3 es la mitad de 6. Acá tengo 4 y 4 es la mitad de 8. Por ejemplo, si me dicen, tengo 10 sobre 20, ¿a qué es igual eso? Acá tengo 10 y 10 es la mitad de 20, entonces esto es igual a 1/2. Tengo 30 sobre 60. 30 es la mitad de 60, entonces eso también es igual a 1/2. Tengo 500 sobre 1000.
pero 500 es la mitad de 1000, entonces esto también es igual a 1/2. Todas estas fracciones, aunque se vean distintas, todas son iguales a 1/2, ¿sí? Hay que recordar eso. Ahora, 1 también se puede representar como diferentes fracciones. Por ejemplo, si yo tengo 6 sobre 6, eso es igual a 1. Si yo tengo 5 sobre 5, eso es igual a 1. Si yo tengo 4 sobre 4, eso es igual a 1. Todas son o se ven diferentes, pero siempre representan el mismo número. Yo tengo 601 sobre 601, eso también es 1. ¿Cuál es la característica de todas estas fracciones? Que el numerador siempre es igual al denominador. Para la siguiente parte será de mucha utilidad recordar el uso de algunos símbolos. En los números existe algo que se llama relación de orden y es la que nos permite comparar dos números y decidir cuál de los dos es más grande o más pequeño. Para eso o para representarlo se usan estos símbolos. Acá tengo el mayor que, menor que y el igual. Estos símbolos nos permiten escribir cuando un número es más grande que otro. Por ejemplo, si yo tengo los números 6 y 7, ¿quién de los dos es más pequeño? Ya sé que es 6, pero ¿cómo puedo escribir eso usando alguno de estos símbolos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de estos dos, por ejemplo, los vamos a ver como si fuesen flechas, ¿sí? Es decir, digamos, esta línea no la lleva, pero yo la voy a imaginar. Entonces acá tengo como una flecha y esta sería la punta de esa flecha. Igual con este. Si lo veo como una flecha, esta sería la punta de esa flecha. Entonces, para usar estos símbolos, lo que voy a hacer es que estas puntas siempre van a señalar o van a estar en dirección o van a apuntar a el número más pequeño. Dijimos, tengo 6 y 7. ¿Cuál es el más pequeño? 6. Entonces, tengo que elegir de los dos el que apunte a 6, que en este caso sería este. Entonces vengo y lo traslado de esta forma. ¿Y cómo se leería? 6 menor que 7. Y eso es cierto, entonces lo usamos muy bien. ¿Qué pasa si tengo 5 y 3? ¿Cuál de los dos es más pequeño? En este caso, el más pequeño es 3. Entonces, tengo que elegir el que apunte a 3, ¿sí? Sería este. Entonces, lo tomo y lo escribo. ¿Y qué diría? 5 mayor que 3. Lo hemos usado bien de nuevo. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando tengo dos números que son iguales. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo 1/2 y 2/4? Decíamos, si ven, 2 es la mitad de 4. Entonces, anteriormente dijimos que todos los números de esta forma siempre son iguales a 1/2. Entonces, el símbolo que usaría es igual. Y de esta forma vamos a utilizar estos símbolos. Esto será de mucha importancia para comparar fracciones, que es lo que vamos a hacer a continuación. Comparar números como 5 y 6, 7 y 8, 10 y 20 es muy fácil. Es fácil saber cuál de ellos es más pequeño o más grande. Pero ¿qué pasa si tengo fracciones? Para eso vamos a ver algunos tipos. A estas fracciones les llamamos like fractions o fracciones homogéneas en español. ¿Por qué les llamamos así? Porque su denominador es igual. 5 sobre 6 y 4 sobre 6 tienen a 6 como denominador. 1 sobre 5 y 3 sobre 5 tienen a 5 como denominador. Entonces, estas dos son like fractions. Igual, estas dos serían like fractions. Ahora, ¿cómo sé cuál es más grande entre estas dos? ¿Cómo sé cuál es más grande? 1 sobre 5 o 3 sobre 5. Si yo tengo fracciones
que tienen el mismo número en el denominador, la más grande será la que tenga el número más grande en el numerador. Esta tiene a 3 en su numerador y esta tiene a 1. Entonces, la más grande sería esta porque tiene el número más grande. Vamos a usar el símbolo que apunta al más pequeño. Ahora, tengo 5 sobre 6 y 4 sobre 6. Tienen el mismo número en el denominador. El más grande va a ser el que tenga el número más grande en el numerador. ¿Quién tiene el número más grande? 5. Entonces, este es el más grande y este es el más pequeño. Entonces, la flecha debe apuntar a él. ¿Sí? Entonces, voy a usar el signo mayor que. Ahora, si observamos estos casos, los números de arriba son iguales. Para estas dos fracciones, ambas tienen a 6 como numerador y en este caso ambas tienen a 2 como numerador. Cuando tenemos fracciones cuyos numeradores son iguales, ¿cómo decido cuál es la mayor? ¿Cuál es la más grande? Entonces voy a observar sus denominadores y voy a elegir el que tiene el denominador más pequeño. Esa será la más grande, ¿sí? Entonces, esta va a ser la más pequeña y como esta es la más pequeña, la flecha apuntaría hacia él. Vamos con el otro. 2 sobre 8 y 2 sobre 9 tienen el mismo número en el numerador. Voy a observar los números de abajo, los denominadores, y voy a elegir, o el más grande será aquel que tenga el número más pequeño. Entonces, este tiene a 8, 8 es más pequeño que 9, entonces la más grande sería esta y la más pequeña sería esta. Como esta es la más pequeña, la flecha nuevamente apuntaría hacia ella. Para lo siguiente, les pediría que tengan su libro a la mano y se vayan a la página 124. Vamos a trabajar el ejercicio 24 y el 26. Vamos a comparar estas fracciones. Por ejemplo, en el 24 yo tengo que saber quién es más grande y tengo a 1 sobre 2 y a 7 sobre 8. Si observan, los denominadores son diferentes y los numeradores también. Entonces, ¿qué puedo hacer para comparar esas fracciones? ¿Cómo sé cuál es más pequeña? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Dijimos que a un medio lo puedo transformar o lo puedo tener de formas diferentes. Digamos, aquí yo tengo 2, pero necesitaría tener, si tuviera un 8 sería muy fácil de compararlo, ¿sí? Entonces voy a transformar a un medio, lo voy a escribir como una fracción equivalente. Si yo en lugar de 2 tuviese a 8 abajo, ¿quién debería estar arriba? Recordemos que las fracciones que son iguales a un medio, abajo tienen el doble del número que está arriba. Entonces, si acá tengo a 8, acá debería de tener la mitad de 8. Debería de tener a 4. 4 sobre 8 es igual a un medio porque 4 es la mitad de 8. Ahora bien, esa la puedo bajar y ahora ya los dos números en el denominador son iguales y ya es mucho más fácil comparar esas dos fracciones. La más pequeña va a ser la que tenga el número más pequeño arriba, en este caso sería 4. Y la flecha apuntaría hacia esa fracción. Para el caso en el libro sería de esta forma. Vamos a la siguiente. 1 sobre 2 y 3 sobre 10. Nuevamente, acá tengo a 1, acá tengo a 3, 2 y 10. Son diferentes. Entonces lo que voy a hacer es transformar esta fracción, cambiar a un medio por una fracción equivalente. Acá necesitaría tener a 10, ¿verdad? Porque acá tengo a 10, sería mucho más fácil de comparar. Entonces, si yo escribo a 10 abajo, ¿a quién debería tener arriba? Debería estar su mitad, ese debería ser el numerador. 5 sobre 10, muy bien. Ahora yo tengo una fracción que es igual a esta
y en el denominador tiene a 10, que me permite comparar más fácilmente. Si bajo esta, entonces diría, ¿quién es más grande? ¿5 sobre 10 o 3 sobre 10? Es 5 sobre 10 y 3 sobre 10 es la más pequeña, entonces la flecha debería apuntar hacia él. En el libro me tendría que quedar de esa forma. Entonces, en ambos casos lo que hicimos fue transformar a un medio por una fracción equivalente. Continuamos trabajando con estos ejercicios. Para estos dos, 27 y 29, vamos a recordar algo más. Si yo tengo una fracción del tipo 3 sobre 4, el número de arriba, el numerador, es más grande que el número de abajo, el denominador. A estas fracciones se les denomina propias. Por ejemplo, otra sería 6 sobre 7. El número de arriba, el numerador, es más pequeño que el número de abajo. Igual, si yo tengo 10 sobre 20, el número de arriba, el numerador, es más pequeño que el número de abajo, que el denominador. Todas estas fracciones se les denomina propias y tienen una característica. Todas ellas son más pequeñas que 1, siempre. Si yo tengo, por ejemplo, 10 sobre 12, es una fracción propia, entonces va a ser más pequeña o menor que 1. Si yo tengo 5 sobre 7, 5 es más pequeño que 7, entonces esta es una fracción propia y va a ser menor que 1. Usando eso, vamos a trabajar estos ejercicios. Recuerdan, 6 sobre 6. Esta es una fracción equivalente y esto es igual a 1. Y aquí tengo 1 sobre 2. Este número es más pequeño que este, entonces esta es una fracción propia. Entonces este va a ser más pequeño que 1. Y la flecha quedaría de esa forma. En este caso, 7 sobre 7, esa es otra forma de representar a 1. Y 6 sobre 9, 6 es más pequeño que 9, entonces esta es una fracción propia. Ustedes escriben dónde apuntaría la flecha. Ya dijimos que toda fracción propia va a ser siempre más pequeña o menor que 1. Si continuamos con nuestro trabajo, nos encontraremos con el problema 30 y 31. En este caso, para comparar estas dos fracciones, vamos a usar a un medio. ¿Cómo lo vamos a hacer? 4 sobre 5. Yo voy a escribir esa fracción. Pueden usar alguna página aparte. 4 sobre 5. Ahora, yo esta la voy a comparar, pero no con esta aún, sino que con un medio. Para compararla con un medio, voy a escribir a un medio de la forma 4 sobre 8. Que este es un medio, ¿verdad? Porque 4 es la mitad de 8. Ahora bien, ¿cómo sé cuál de estos dos es la fracción más pequeña? Dijimos que cuando tienen el mismo numerador, la más pequeña va a ser la que tenga el número más grande. Entonces, esta sería la más pequeña. La flecha apuntaría hacia ella y se leería 4/5 mayor que 4 sobre 8 o un medio, porque ya dijimos que ese es un medio. Ahora, vamos con esta. Escribo 1 sobre 9 y ahora a un medio lo voy a escribir como 1 sobre 2. Tal cual, un medio. Ahora, ambas tienen el mismo numerador, ¿sí? ¿Cómo decido cuál es más pequeña? Dijimos que cuando tienen el mismo numerador, la más pequeña es la que tiene abajo el número más grande. Entonces, la flecha apuntaría hacia esta porque es la más pequeña. Ahora, yo ya sé que 4/5 es mayor que un medio y que un noveno es menor que un medio. Ya puedo decidir cuál de estas dos es más grande. Si esta es mucho más grande que un medio y esta es mucho más pequeño, entonces esta va a ser la más pequeña y la flecha apuntaría hacia ella. Vamos a aquel caso. 3/4 y 2 sobre 10.
bajamos a 3/4 y lo voy a comparar con un medio. Recordemos que será conveniente que tenga el mismo número arriba y en ese caso voy a escribir 3, pero para que sea un medio el número de abajo tiene que ser el doble de 3, en ese caso tiene que ser 6. Listo, tengo un medio. ¿Quién es más grande? Más pequeño, 3/4 o 3/6. Recordemos, el más pequeño va a ser el que lleve el número más grande abajo. Entonces, esta es la más pequeña y la flecha apuntaría hacia ella. Ya sabemos que este es un medio. Vamos con este ahora. 2/10. Necesito compararlo con un medio y que arriba lleve el 2. ¿Sí? Entonces, como es un medio, es el que voy a escribir acá, el de arriba tiene que ser la mitad del de abajo. Acá tiene que estar el doble de 2, entonces sería 4. Muy bien. Ahora, ¿quién de ellos es el más pequeño? El más pequeño va a ser el que lleve abajo el número más grande. Entonces, este sería el más pequeño y la flecha apuntaría a él. Y este es un medio, ¿verdad? Ahora, si yo sé que 3/4 es mayor que un medio y que 2/10 es menor que un medio, ¿quién de ellos es el más grande? Sería este y este sería el más pequeño. Entonces, la flecha apuntaría a 2/10. Y aquí usamos a un medio como nuestro criterio de comparación. Más adelante seguiremos trabajando con este proceso para practicar y que podamos dominar. Bueno, hasta acá con la clase de ahora. Algunas veces será un poco más fácil comparar fracciones y saber cuál es la más pequeña, otras tendremos que hacer un par de cosas más. Pero igual seguiremos trabajando eso en las próximas clases, como dije, para lograr dominar cada uno de esos procesos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.